El transporte público de pasajeros ha sido y es uno de los motivos por los cuales la gente siempre tiene algún tipo de pregunta, como así también, por supuesto, dudas y cuestionamientos. En este sentido, vale decir que la necesidad de contar con un transporte público adecuado refleja, entre otras cosas, la necesidad de la gente para sentirse cómoda, pero sabiendo que paga un boleto por ese servicio y que el Estado también, indirectamente a través del usuario, paga un subsidio para que ese servicio se brinde como corresponde. El tema es que, por ejemplo, el servicio de media distancia que cubre la ciudad de Mendoza, desde la terminal ubicada en Guaymallén y otros lugares particulares de la provincia del Gran Mendoza, con el provincial, genera un flujo interesante de movimientos que se dan en el marco justamente de esta situación. De acuerdo a los datos que existen de manera, si bien no hay una cifra oficial pública específica del total mensual de pasajeros que transportan exclusivamente el transporte de la zona este, que son dos empresas, Nueva Generación y Dice Tours, entre Mendoza y el este provincial, pero hay por allí una serie de datos del organismo provincial, como el Ente de Movilidad Provincial y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, que dan cuenta que la zona este concentra un 19,4% de los usuarios totales de media y larga distancia provincial. Cuando hablamos de media distancia estamos hablando de la zona este, del Valle de Uco, por ejemplo, y cuando hablamos de larga distancia ya hablamos del sur, San Rafael, Malargüe, General Alvear. Esto es lo que se refiere concretamente. Y de acuerdo a estos registros, se produce allí un dato importante, que desde y hacia el Gran Mendoza hay aproximadamente más de 8.700 viajes mensuales. A ver, el este representa casi una quinta parte del movimiento total provincial de media distancia. El flujo bidireccional, es decir, hay concretamente entre ida y vuelta, más de 8.700 flujos de unidades mensuales desde el Gran Mendoza hacia la región este y cerca de 8.300 a la inversa, es decir, desde el este al Gran Mendoza. Hay dos empresas, como le dije, que son las que prestan el servicio. Y un dato importante que me parece para tener en cuenta, que el 65% de los usuarios que se transportan en estas empresas lo hacen por cuestiones laborales. Este es un dato muy importante, porque, es decir, casi 7 de cada 10 pasajeros que viajan en el transporte de media distancia desde el este y hacia el este lo hacen por cuestiones de trabajo. Y por lo tanto todos los días tienen que tener el dinero para poder abonar ese servicio, ya sea a través del pasaje diario. Hoy ya con la tarjeta SUBE las cosas se facilitan un poco más, pero de todas maneras hay que tener el dinero correspondiente, es decir, la SUBE cargada para poder utilizar ese servicio. El tema es saber concretamente si la gente está conforme con esto que se está haciendo, si se requiere un servicio mucho más importante, como desde el punto de vista no solo de la competencia entre dos empresas, sino que también posibiliten, por ejemplo, algún otro tipo de transporte que pueda trasladar a personas desde el este hasta el Gran Mendoza a un precio similar o menor al que actualmente tiene el transporte público de pasajeros. Son preguntas.